Hermanos, Dios bendiga. Bienvenidos a un segmento más de meditación y Befi, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Para los que no me conocen, mi nombre es Eliel Gutiérrez y esta semana quiero hablar con ustedes acerca de la Biblia en comparación. En esta semana que estamos en víspera de nuestro campamento y también nuestro aniversario, el cual celebraremos allá en la montaña con la ayuda de Dios. Quiero que tomemos esta semana para meditar acerca de este libro, acerca de este manual, acerca del consejo de la palabra de Dios para nuestra vida. Es este regalo que Dios nos ha dejado y que muchas veces no lo valoramos o no lo miramos de la forma en la que debemos de verlo y no lo utilizamos de la manera en la que debemos de utilizarlo. La palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo 3:16, Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A manera de introducción de este pequeño tema, quiero hablar con ustedes, hermanos, el hecho de que la escritura, la palabra de Dios, nos dice en este pasaje, toda es inspirada por Dios. Toda la escritura, toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los libros que están dentro de la Biblia, los 66 libros, todos ellos son la palabra de Dios para nosotros. Muchas veces no lo tomamos de esa manera, muchas veces leemos la Biblia por leer o muchas veces ni siquiera estamos leyendo la palabra de Dios. Y hermanos, nosotros como cristianos, nuestra ayuda, nuestra dirección, nuestra guía la vamos a encontrar en la palabra de Dios. La Biblia nos dice que toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. A través de las edades, Dios usó a diferentes hombres, diferentes personas separados por el tiempo, separados por el lugar, separados por profesión, pero todos conservan un mismo mensaje, todos conservan un mismo propósito, el otorgarnos la palabra de Dios, el consejo de Dios y mostrarnos el plan redentor de nuestro Dios a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo y cómo el hombre puede restablecer esa relación rota desde el inicio con Adán. Hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios. Y lo que más me llama la atención también es que como la escritura es inspirada por Dios, la palabra de Dios menciona que es útil. La Biblia es útil para cada profesión, para cada cosa que nosotros hagamos. Cuando uno estudia la universidad, cuando uno tiene que estudiar para prepararse para algún determinado puesto, alguna determinada situación, o cuando uno adquiere un nuevo producto, un nuevo mueble quizá, un nuevo aparato, televisor, cualquiera de estos aparatos, lo que nosotros hacemos siempre, o lo que viene con ellos es usar un libro, viene un instructivo. Para estudiar, para prepararnos, tenemos libros especializados para poder entender, para poder aprender, para saber acerca del tema. Cuando compramos un aparato tenemos un instructivo que nos enseña, que nos muestra, que nos dice paso a paso cómo debemos hacerlo, cómo debemos trabajar, cómo debemos mejorarlo y cómo debemos realizarlo, cómo debemos armarlo. La palabra de Dios es nuestro libro para comprender la vida y la vida cristiana. La palabra de Dios es útil. Como hay muchos libros útiles, a lo largo de la historia se han escrito muy buenos libros. A lo largo de la historia se han escrito libros especializados sobre diferentes ramas del conocimiento, pero todos estos libros palidecen y son inferiores al conocimiento que está en la palabra de Dios, a la sabiduría que emana de las letras de la palabra de Dios. La palabra de Dios es útil. La palabra de Dios es capaz de ser usada. Y la palabra de Dios es capaz de traer beneficios y la palabra de Dios es capaz de dar resultados.
El hecho de que la palabra de Dios sea útil significa que usted y yo podemos hacer uso de ella para nuestro beneficio. Significa que usted y yo, hermano, podemos tomar la palabra de Dios y aplicarla, llevarla a cabo. Y podemos nosotros sacar provecho de ella. Muchas veces no lo miramos así, muchas veces nos paramos temprano en la mañana, muchas veces estamos a las carreras, tenemos que desayunar algo, tenemos que alistar a los niños, tenemos que a las hermanas que levantar al marido quizá, y tenemos que hacer varias cosas en la mañana y no le dedicamos un tiempo a la palabra de Dios. Vamos al trabajo, cumplimos con nuestras obligaciones, estamos haciendo una y mil cosas, regresamos a casa, estamos cansados y muchas veces a lo largo de todo el día las actividades con los niños, tener que limpiar la casa, tener que preparar comida, tener que hacer algún quehacer, tener que hacer algún trabajo extra y es muy fácil ocuparnos y es muy fácil no darle tiempo a la palabra de Dios. Es muy fácil no tomar un tiempo en el día para usarlo en la palabra de Dios. Y muchas veces es fácil perder esta visión de cuánto es útil la palabra de Dios para nuestras vidas. Cuánto nosotros podemos sacar provecho de aplicar sus enseñanzas. Cuánto nosotros podemos utilizarla para mejorar en todas las áreas de nuestra vida. Cuánto nosotros podemos usarla para agradar a nuestro Dios. Entonces, hermano, usted y yo debemos de ver la palabra de Dios como algo útil. El mundo dice que la palabra de Dios es anticuada. El mundo dice que la palabra de Dios está fuera de tiempo. El mundo dice que ya es un libro cuya procedencia o cuyo propósito ya no es vigente el día de hoy. Sin embargo, la palabra de Dios está más vigente que nunca. Y usted y yo, como responsabilidad nuestra, debemos de tomarla y debemos de apreciarla y debemos de practicarla. Debemos de retomar esa visión y entender que la palabra de Dios es útil para nuestras vidas. Y debemos no solamente de reconocerla, sino también de utilizarla, debemos de practicarla. La palabra de Dios dice que es útil para enseñar. ¿Y qué es enseñar, hermano? ¿Qué es enseñar? Es adquirir nuevo conocimiento, por eso es útil. Y no es cualquier conocimiento, no es cualquier sabiduría, es la palabra de Dios. Cuando usted y yo leemos la Biblia, somos enseñados por Dios. Cuando usted y yo practicamos la Biblia, también podemos enseñar a otros. Y la usamos para enseñar a otros. Y enseñamos el camino y las verdades de Dios. La palabra de Dios dice que es útil para redarguir. Esto quiere decir convencer. Hay muchas ideas en este mundo y muchas formas de pensar, muchas ideologías y muchas opiniones, pero nada se puede parar contra la palabra de Dios y triunfar. La palabra de Dios es útil para redarguir, para convencer. También dice la palabra de Dios que es útil para corregir. Corregir a aquel cristiano que está viviendo lejos de la palabra de Dios, de los estatutos que Dios establece. ¿Cuántas veces, hermano, usted y yo, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de una predicación, a través de una enseñanza, no somos tocados y retados a abandonar alguna práctica pecaminosa que hemos estado tomando? No somos llamados a corregir alguna acción, una característica de nuestra personalidad, algo con lo que Dios no está de acuerdo y que nosotros tenemos que cambiar, que tenemos que mejorar. ¿Cuántas veces usted y yo, hermano, no hemos sido confrontados con la palabra de Dios, la cual nos señala aquello que está mal en nuestras vidas y cómo debemos de cambiarlo? La palabra de Dios es útil para corregir y para instruir en justicia, para formar en nosotros hombres y mujeres de Dios que vivamos para las cosas de Dios, para formar en nosotros un carácter cristiano, un carácter justo, no dado a la mentira, no dado a la desobediencia, no dado al mal, no dado a la corrupción, sino dado hacia la justicia. Oh, hermanos, cuántas cosas en nuestra vida cambiarían si en realidad aplicáramos y aprovecháramos esta cualidad de la palabra de Dios, la cual es útil para nuestras vidas. A lo largo de esta semana vamos a mirar la Biblia comparada con diferentes cosas u objetos.
los cuales tienen una función específica. Y al entender la Biblia en cada una de esas comparaciones, podremos saber el efecto que la palabra de Dios puede tener en nuestra vida. Así que espero con la ayuda de Dios que ustedes me puedan acompañar y nos vemos Dios mediante el día de mañana martes en un segmento más de Meditación y Befi, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios los bendiga a todos, hermanos.